Europa está fundida, Europa no va más, Europa es una porquería. Esto es lo que dicen algunas personas en los comentarios, ¿no? Y lo más loco por ahí es que esas personas no están acá en Europa, ¿no? Se dejan llevar por algunos videos que ven por ahí, algunos comentarios de gente que hace estos comentarios, ¿no? Hay muchos canales que buscan esa sensación de generar una sensación de que se va a acabar el mundo, incluso cuando hablan de la guerra, qué sé yo, está, les cuento, más cerca de terminar la guerra en Ucrania que de empezar la tercera guerra mundial. Eso por un lado. Y también me dijeron conformista, que yo me conformo. ¿Me conformo con qué? Bueno, primero le expliqué a esa persona que realmente no me conoce, porque yo lo que menos soy es conformista. Yo siempre trato de progresar en lo que sea, ya sea en la carrera mía, en lo profesional, en lo musical, tanto como en la vida misma. Siempre trato de mejorar en todo lo que pueda. Y no soy conformista, claramente, pero por ahí la gente ve un video mío, ve algo que yo digo, que Italia, que uno está bien en cuanto a la tranquilidad, que uno puede encontrar tranquilidad acá y puede estar bien, entonces lo toma como conformista. Y no es así, realmente no es así. Ni soy conformista, ni Europa está en llamas y se va a pudrir todo. Así como hay, como les digo, canales que hablan este tipo de cosas y generan que se va a explotar todo en cualquier momento, también les recomiendo que vean otro tipo de canales que realmente muestran la realidad, básicamente, y lo que es el día a día de acá. Entonces me parece bastante loco, bastante crazy que personas que no conocen, no están acá, opinen este tipo de cuestiones, porque realmente no tienen fundamento alguno. Podrás leer, podrás ver, pero no es lo mismo que estar acá. Estar acá te va a dar la posibilidad de tener no solo otra visión, sino la sensación real de lo que está sucediendo acá. Yo siempre les cuento mi vida, el día a día. También les he contado que, bueno, yo me dedico a la música. Yo les cuento información acerca de las posibilidades laborales y todo este tipo de cosas para que ustedes tengan referencias. No solamente, no les estoy implantando mi opinión, sino yo les estoy contando. Son libres de pensar cada uno lo que quiera, obviamente, y cuando vengan van a tener sus propias opiniones. Sus propias opiniones, que es lo mejor que les puede pasar es venir y probar ustedes mismos. El que quiera emigrar, que emigre, y el que no quiere emigrar, que no emigre. Lo loco es que quieren generar bronca haciendo este tipo de comentarios y todo esto. Cosa que yo, como saben, les respondo a todos. Trato de la mejor manera. Estoy trabajando ya hace años la paciencia, así que va mejorando eso. Así que pueden poner lo que quieran. No tengo restringidos los comentarios y son libres de hacerlo. Me encuentro acá, para los que dicen que estoy deprimido, estresado, y la vida es así. La vida en Europa es así, tranquila. No, hay de todo. Cada uno puede encontrar lo que quiera acá, porque el mercado es grande para todo. Hablando de mercado, acá estoy en un supermercado, justamente acá atrás está el supermercado. El S. Lunga, una de las cadenas más grandes que hay en toda Italia. Si que no sabe, le cuento eso. El S. Lunga, que es un supermercado muy grande acá en toda Italia, de una red. Mercado es grande. También me han dicho que el consumo, que no hay consumo, que en Italia, qué sé yo. Bueno, ¿dónde vas? Ya, mirá, una de las industrias que más mueve el mundo en general, porque da trabajo a millones de personas, es la industria automotriz. ¿Qué veo yo acá? Que la gente se compra autos 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque hay facilidades, hay descuentos, hay incentivos, hay descuento de impuestos. Está habiendo una fuerte publicidad de lo que son los incentivos estatales y también de las empresas mismas de las automotrices, ¿no? Ya sea Ford, que no es italiana, Fiat, Dacia, un montón de marcas, que por cierto hay un montón de marcas acá. Muchos incentivos, incluso hasta te descuentan un montón de dinero, a veces hasta la mitad. Había una promoción que si vos entregabas un auto usado podías pagar 3.000, 4.000, no me acuerdo si era 4.000 euros, y tenías un
no recuerdo si era una Duster, de Dacia, que en Argentina es, por ejemplo, Renault, pero acá es Duster Dacia, la marca. Y por 4.000 euros tenías una Dacia Duster 0 kilómetro totalmente eléctrica, porque están incentivando justamente a esto, a que compres auto eléctrico. Y yo veo que está lleno de autos mayormente híbridos, que tienen ambos motores, eléctrico y a benzina, a nafta o diésel, pero están incentivando a que la gente se compre autos eléctricos con la excusa del medio ambiente. Para mí no sé si es tan así, opinión mía, no creo que un auto a combustión contamine tanto el aire como para que se deje de usar. No, para mí es un tema más de economía y todo esto, que marketing y economía, que bueno, que Europa está con esta mentalidad, que hasta el 2030 se va a poder usar autos a combustión y después de ahí ya no, solo eléctrico. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? No lo sabemos, pero yo no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con que cada uno compre el auto que se le cante y las posibilidades que quiera. Si no quiere comprar un 0 kilómetro y quiere andar en un auto viejo usado porque solamente quiere gastar 1.000 euros, es libre de hacerlo. Eso no me parece correcto, que te obliguen a comprarte un auto eléctrico y demás. Pero bueno, que viene todo esto, que se mueve mucho la industria automotriz acá. Todo el mundo tiene auto, como ya les digo, tiene 2 autos, por ahí tiene un 0 kilómetro y un auto usado para trabajar, y el otro para irse de vacaciones. Hay gente que se compra más de 2 autos, no hacen 2 cuadras si no van en auto, no van a comprar al supermercado si está enfrente, van en auto. Eso es algo que pasa acá. Y bueno, la industria, como ven, si no hay consumo, que se están vendiendo autos como pan, no sé si no hay movimiento con eso. El consumo es muy grande de autos, por ejemplo. Todo el mundo tiene autos, y vas a ver autos más nuevos que viejos. El que tiene autos viejos porque realmente no quiere tenerlo, básicamente. Sé que por ahí algunos van a decir, no, pero bueno, hay gente que la está pasando mal. Bueno, hay opiniones de todo tipo, y yo creo que posibilidades para tener un 0 kilómetro sobran acá. No se dejen llevar por pavadas como esta, que está todo muerto, que no sé qué, no está nada muerto, y menos Europa, que no estará creciendo a ritmos que por ahí crecen otras potencias, como puede ser Estados Unidos o China, justamente, que China crece mucho, pero es por cuestiones más que nada políticas. Si esto cambia en algún momento, el bloque europeo, y cambia de decisión, va a crecer rápidamente. No es que está hundido ni que se va a hundir. Así que no piensen en pavadas. Si cada uno quiere emigrar, quiere tener un cambio realmente de vida, lo puede hacer. Yo no incentivo a que la gente venga a emigrar. Yo simplemente cuento lo que está acá, lo que veo acá, lo que hay acá. No estoy diciendo vénganse todos y vamos todos juntos. No, nada que ver. Eso es pensamiento muy... Ya saben, no estoy incentivando que emigren, porque si uno está tranquilo, está bien en su lugar, no tiene por qué emigrar. O bueno, puede estar tranquilo, contento, pero tiene el deseo. Y la persona que emigra por diferentes motivos, y cada uno es libre de hacerlo. Así como yo les cuento todo, ustedes sabrán si quieren emigrar, si no. Yo no incentivo que vengan a emigrar acá. Clarito, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video y la aclaración y todo esto. Que le den un like, se suscriban si aún no lo hicieron, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!